Gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y tu misericordia es grande, Padre Celestial. Tú siempre tienes palabras, Señor, para hablarnos, para animarnos, Señor. Tú siempre estás, Señor, atento al clamor de tu pueblo, Señor. Hoy clamamos y te pedimos, Señor, que nos hables. Queremos escuchar tu voz, la voz de Dios y no voz de hombre. Señor, que tu palabra, Señor, que ha sido dejada para 1000 generaciones, esta oportunidad alimente nuestras vidas, Señor. Nos dé la esperanza que necesitamos, nos aumente y nos fortalezca nuestra fe, Padre Celestial, para, Señor, perseverar y llegar a la meta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. En esta oportunidad hay una palabra que vamos a compartir bajo el tema 3 palabras que cambiarán tu vida. 3 palabras que cambiarán tu vida. ¿Y cuáles son esas 3 palabras? Bueno, hay 2 que se repiten y una que está en medio de ellas. Y es esperanza contra esperanza. 3 palabras. Esperanza contra esperanza. Y recuerdo yo cuando escuché la primera vez, posiblemente yo era un niño o un adolescente, cuando escuché la primera vez que alguien leyó esta lectura en Romanos capítulo 4 y el verso número 18, donde se encuentra esta palabra que dice que él creyó esperanza contra esperanza. Entonces, yo no entendí realmente qué significaba eso de esperanza contra esperanza. Así que en esta mañana vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine y a través de su palabra podamos nosotros entender, podamos nosotros discernir el significado de estas 3 palabras y cómo esas 3 palabras pueden cambiar nuestra vida. No importa en qué momento de nuestra vida nos encontremos ahorita, porque vamos a ver que Abraham estaba llegando casi a los 100 años y Sara estaba por ahí cerca. Así que cualquiera podría decir, bueno, ya estaban en las últimas, pero no importa si estamos en las de arranque, en las primeras, o si estamos a medio camino, según nosotros, o si estamos en las últimas. Dios puede hacer lo que Él diga que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios de propósitos y nos dice que Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Cuando nosotros tenemos esperanza, hemos venido hablando durante todo este mes acerca de que la esperanza es la confianza segura de que algo va a acontecer, de que algo va a suceder. Pero si esa esperanza está realmente puesta en las promesas que han salido de Dios y de su palabra. Pero si ponemos nuestra esperanza en algo que no es la palabra de Dios, no son las promesas de Dios, que no es Dios, sino que puede ser cualquier persona o cualquier cosa, entonces esa esperanza, ¿verdad?, no va a permitirnos realmente llegar a obtener o alcanzar aquello que nosotros esperamos que ocurra. ¿Por qué? Porque todas las cosas pueden cambiar. El único que no cambia es Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la única que no pasará sin que se cumpla es la palabra de Dios. Por eso entonces nuestra esperanza está puesta ahí. Entonces, esperanza viene también de esperar, o sea, estamos esperando algo. Y yo podría preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos esperando el cumplimiento de alguna promesa que Dios nos ha hecho? De alguna promesa que nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios y nos hemos agarrado de esa promesa, nos hemos apropiado de esa promesa y hemos dicho, bueno, esa promesa tiene nombre y apellido y ese es mi nombre y mi apellido. Esta promesa es mía.
y hemos entonces estado esperando, no importa cuánto tiempo, por esa promesa. Amén. Entonces, vivimos esperanzados de ver el cumplimiento de esa promesa. Mire, vivimos con la esperanza de que esa promesa que estamos esperando va a llegar a ser una realidad. Y se leía, ¿verdad?, en la lectura devocional, Hebreos capítulo 11, donde habla acerca de los héroes de la fe. Y muchos de ellos dice que vieron de lejos lo que esperaban y muchos no lo vieron, pero no dejaron de creer, no dejaron de confiar. Entonces, si nosotros estamos esperando en que una promesa de Dios se cumpla en nuestra vida, prácticamente nosotros, mire qué hermoso, estamos camino a ser también héroes de la fe. Aunque no aparezcamos en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, aunque nuestro nombre no aparezca ahí, hermano, una persona que está creyendo, que está confiando y que está esperando en una promesa de parte de Dios, prácticamente se va a convertir en un héroe de la fe. Dios mismo se encarga de hacernos a nosotros héroes en la fe. Amén. Las productoras cinematográficas, ¿verdad? Crean héroes. Héroes que a la hora de la hora nada más son muñequitos de dibujo y de películas, ¿verdad? Poco me gusta ver ese tipo de películas a mí porque yo digo todo eso es mentira. Y a mí no me gustan las mentiras, ¿verdad? Prefiero ver algo que puede ser de la vida real y lo representaron en una película porque yo digo, bueno, eso le puede pasar a cualquiera, pero esas cosas que salen ahí de los superhéroes de la televisión y del cine, digo yo, nah, eso nadie se los cree, ¿verdad? Solo es para los niños, para que se entretengan ahí. Pero bueno, los héroes verdaderos de la fe, Dios los va formando. Y eso es aquellos que realmente creen, pero que creen y continúan esperando sin importar las circunstancias, se mantienen esperando porque saben que fiel es aquel que prometió lo que ellos están esperando. Amén. Entonces, de esa manera Dios hace los héroes de la fe. Y yo creo que todos los que estamos aquí, no importa si seamos adultos, si seamos niños, si seamos jóvenes o adolescentes, ¿verdad? Dios nos puede convertir en un héroe de la fe. Si nosotros decidimos, tomamos la decisión de creer en su promesa y esperar que esa promesa se cumpla en nosotros. Yo sé que la cabecita le ha dado vuelta a muchos pensando de verdad cuál promesa es la que yo estoy esperando que se cumpla. Algunos no, algunos hermanos lo tenemos clarito. Y cuando nos dicen, usted está esperando una promesa de Dios, decimos amén. Y uno sabe cuál es esa promesa que uno ha estado esperando. Entonces, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Roma, o sea, lo que conocemos como la carta a los romanos, en el capítulo 4, del verso 13 en adelante, vamos a ver algo precioso. Le voy a invitar entonces que vayamos a esa carta a los Romanos, capítulo 4, verso 13 en adelante. Y lleva como título o subtítulo esta porción de la palabra de Dios que dice, la promesa realizada mediante la fe. Verso 13 en adelante. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley,
sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y verso 18, donde se encuentran estas tres palabras que hemos mencionado, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Póngale atención a esto. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Ahí estamos viendo acerca de lo que se está mencionando, de la promesa que le fue dada a Abraham. Y Abraham, usted y yo sabemos que es conocido como el padre de la fe. El padre de la fe. Sale en Hebreos capítulo 11 entre los héroes de la fe. Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Sale también conocido Abraham como el amigo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le cree a Dios, entonces Dios lo pone en un lugar muy especial. Cuando alguien le cree a Dios, cuando alguien tiene fe, Dios le puede dar promesas y puede hacer cosas con alguien que cree. Pero con alguien que no cree es imposible que Dios vaya a hacer algo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede alcanzar nada si no se cree, no se puede ver la gloria de Dios. Entonces hemos conocido que Abraham es el padre de la fe. Y nosotros, ¿verdad? Se nos dice en la palabra, o se le dijo a Abraham en la promesa, que iba a tener muchos hijos, y nosotros somos considerados hijos de Abraham. No importa que no seamos judíos, no importa, ¿verdad?, la nacionalidad que tenemos, ¿verdad? Todos somos considerados hijos de Abraham. Esta es la promesa que le dieron a él. Te he puesto para ser padre de mucha gente delante de Dios. Entonces, él creyó y creyó en esperanza. Él tuvo fe y esperó entonces que eso se cumpliera. Y dice ahí, ¿verdad? Creyó en esperanza contra esperanza para poder llegar a ser padre de muchas gentes. Cuando a él le dan esa promesa, él no tenía ningún hijo. Él tenía a Sara, que era Sarai, pero posiblemente habían intentado, habían esperado tener hijos, como cualquier matrimonio, ¿verdad? Sin embargo, pasó el tiempo y no había nada. Sara no concebía. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta que Sara era la estéril? Bueno, después que le dijo, mira, no sé, vamos a probar si el problema es mío o es tuyo, pero empecemos por ti, ¿verdad? Porque a ti es que te prometieron que ibas a ser padre de multitudes. Ahí está Agar, ahí está la criada y prueba. Entonces se dieron cuenta que
que Abraham sí podía engendrar, ¿verdad? Porque nació Ismael. Entonces de ahí podemos deducir que la estéril era Sara, porque Abraham sí podía engendrar hijos. Pero ese no era el hijo que Dios le había prometido, ¿verdad? Ese no era el hijo, mire qué tremendo. Entonces, cualquiera se puede equivocar, aún teniendo fe. Hay que mantenerse agarrado de la mano de Dios, aún teniendo fe, aún teniendo esperanza. Entonces esa esperanza y esa fe en algún momento puede ser influenciada a tomar decisiones, y tenemos que tener entonces mucho cuidado de mantenernos siempre en la dirección de Dios, porque ese consejo de Sara no fue realmente el mejor consejo. Usted sabe hasta el día de hoy los problemas que se han dado. Entonces, ¿cómo iba a hacer Dios lo que él había prometido con dos personas prácticamente ya casi, ¿verdad? Caminando para el hueco, como dicen. Ya buscando los últimos días de su vida, podría decir alguien. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Y aquí vemos nosotros entonces, tampoco dudó, dice en el verso 20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros glorificamos a Dios, reconocemos la grandeza y reconocemos el poder de Dios, entonces nuestra promesa y nuestras condiciones para que esa promesa se cumpla no van a ser ningún obstáculo, porque Dios es más grande que lo que Él está prometiendo. Amén. Dios es más poderoso para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces se fortalece glorificando a Dios, plenamente convencido. Dice que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, ¿verdad? Porque Dios no se va a meter a prometer algo que Él no pueda hacer. ¿Y qué es lo que Dios no puede hacer? Dios puede hacerlo todo. Él es todopoderoso. Entonces, cualquier cosa que Él nos prometa, Él la puede hacer. Y Él la va a cumplir. Ahora, que nuestros ojos la vayan a ver, hay promesas pues que sí son para que nuestros ojos las vean. Pero hay promesas que de repente se van a cumplir, aunque nuestros ojos terrenales no la vean, pero después vamos a verlas en el cielo y vamos a decir, mira, se cumplió. No fue en vano las oraciones, no fue en vano las lágrimas, no fue en vano creer, no fue en vano esperar. Amén. Y esa es, hermanos, la promesa que se mantiene a través de la fe y la esperanza. Y estamos entonces haciendo una distinción que para que la esperanza se mantenga, para que la esperanza exista, se necesita de fe. Sin fe no va a haber esperanza. Entonces necesitamos esperanza para que la fe se mantenga, pero se llega al punto, ¿verdad? De esperanza contra esperanza, donde entonces se tiene que hacer como un desafío, ¿verdad? Esperanza contra esperanza. Hay esperanza aquí y hay esperanza acá. Entonces vamos a ver qué es lo que gana, ¿verdad? Y ahí este es un momento, ¿verdad? Bastante emocionante, bastante poderoso, donde nosotros empezamos a ver entonces que nosotros somos descendencia de Abraham, ¿verdad? Y que Dios prácticamente hace mucho tiempo atrás, en la vida de Abraham, Él lo llamó, Él le habló, ¿verdad? Y para eso tenemos que irnos a Génesis, capítulo número 12. Vamos a ir a Génesis, capítulo número 12, y vamos a ver lo que dice, todo lo que dice el llamado que Dios le hizo a Abraham. Entonces dice así, Dios llama a Abraham, porque todavía no le ha cambiado el nombre. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire qué tremendo. Y haré de ti una nación grande. Ahí le está dando la promesa. Haré de ti una nación grande hace mucho tiempo. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le había dicho, como le dijo, y Lot se fue con él, ¿verdad? El sobrino, pero ese ya es otro tema. Y era Abraham de la edad de ¿cuánto? 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. Y allá en Romanos capítulo 4, ¿cuántos años tenía Abraham? Ya no era Abraham, sino Abraham. Ya tenía 100. ¿Cuántos años hay de 75 a 100, Emanuel? ¿Cuántos años hay? De 75 a 100. 25 años. 25 años esperando lo que Dios le había prometido. Ya Abraham estaba rayando los 100 años y habían pasado casi 25 años desde que le habían prometido a él, y había caminado y había pasado, como se dice en buen panameño, muchos páramos, y todavía la promesa no se había cumplido. Pero él mantenía firme. ¿Qué mantenía firme? Su esperanza. La esperanza de que esa promesa, o sea, él estaba esperando. La esperanza es esperar que algo suceda. Entonces a él le dicen, cuando tiene 75 años, te voy a hacer una nación grande, te voy a dar una gran descendencia, te voy a bendecir, te voy a enaltecer tu nombre. Pero entonces pasan casi 25 años y él está esperando que todo aquello se cumpla. Entonces tiene una esperanza del cumplimiento de la promesa. Pero para que esa esperanza se mantenga y no diga, no, hombre, esto ya pasó tanto tiempo y ya no ocurrió. Yo creo que a mí me pareció que escuché a Dios, pero como que no fue Dios el que me habló a mí. Yo creo que yo me emocioné un día, ¿verdad? Oré mucho y sentí que era que Dios me estaba hablando. No, porque la fe es el ingrediente que entonces mantuvo esa esperanza en la promesa. Mire qué precioso. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que si cuando el Hijo del Hombre volviera a la tierra, hallaría fe. ¿Por qué cree usted que muchos templos alrededor del mundo se están quedando vacíos? Porque hay gente que antes creía, pero ahora que han visto las circunstancias y las situaciones que han acaecido en el mundo, entonces dicen, yo estoy dudando un poquito de que de verdad Dios esté con nosotros. Yo estoy como dudando de que Dios tenga poder para sanar, porque mira cuánta gente se muere, se enferma, mira cuánta gente sin trabajo, mira cuánta gente. Entonces empiezan a ver las situaciones y dejaron de ver a Dios. Entonces su fe empezó a flaquear y entonces la esperanza se mantiene con la fe, entonces no tienen esperanza. Y como no esperan nada, entonces no buscan nada. No quieren buscar a Dios porque no están esperando que algo ocurra. Pero usted y yo que estamos buscando a Dios es porque esperamos y creemos y mantenemos esa esperanza a través de la fe de que todo lo que la palabra de Dios dice y todo lo que Dios individualmente nos ha dicho a nosotros. Por eso tenemos que tener un estudio y una lectura y un devocional personal con Dios, porque Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Entonces hay promesas que Dios le ha hecho a la nación de Israel. Hay promesas que Dios le ha hecho a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero hay promesas que llevan nombre y apellido, que son individualmente y única y exclusivamente para mí y para usted. Para usted algunas, para mí otras, en algunas coincidimos, en otras a usted le prometieron una cosa y a mí me prometieron otra cosa. Pero entonces no tenemos que dejar de tener fe, de creer. ¿Y qué es lo que dice María José en el versículo 1 de Hebreos, que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si se ve, entonces
Entonces ya no es necesaria la fe porque ya se está viendo. Aquí es que andamos por fe, dice la palabra, y no por vista. Porque si andamos por lo que vemos, nos desinflamos como el globo. Pero si nosotros andamos por lo que Dios nos ha prometido en su palabra y andamos por fe, andamos creyendo y andamos esperando que esas promesas se van a cumplir, aunque las circunstancias hayan cambiado desde el día que nos dieron la promesa hasta el día que la seguimos esperando. Y eso es lo que había pasado. En 25 años cambian muchas cosas. Amén. Si de un día para otro cambian cosas, de un año para otro cambian cosas, entonces ¿cree usted que no habían cambiado muchas cosas en 25 años para Abraham y para Sara? Claro que sí. Entonces, si nosotros que somos descendientes de Abraham, el cual fue el primogénito y el padre de la fe, ¿verdad que los hijos de alguna u otra manera tenemos que parecernos a los padres? Entonces, si él es el padre de la fe, entonces nosotros tenemos que traer un ADN también de fe en nosotros. En nuestra naturaleza también tiene que haber fe, pero esa fe hay que ejercitarla, hay que fortalecerla, hay que mantenerla y no dejar que esa fe se pierda. Y entonces tenemos que caminar en fe. Por eso Jesús les dijo, si ustedes son hijos de Abraham, dicen que son hijos de Abraham, las obras de Abraham también tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, si Abraham creyó, nosotros debemos de creer también. Entonces, tenemos que aprender a caminar en esta fe, y cuando nosotros creemos, prácticamente le estamos diciendo a Dios, aquí estoy dispuesto, Señor, para que hagas conmigo lo que tú quieras. Es como decirle, Señor, estoy dispuesto a que tú trates con mi vida, que tú trates con mi familia, que tú trates con mi presente y con mi futuro. Entonces hay que disponerse. Entonces este tratamiento que Dios quiere hacer y que Él está dispuesto a hacer, no es para todo el mundo. ¿Por qué no es para todo el mundo, pastor? Porque este tratamiento no es fácil. Este tratamiento lleva un proceso, y en ese proceso hay una etapa que se conoce como el horno que nos prueba y que quema todo aquello que no hace falta, o sea, que nos purifica y nos hace algo especial para Dios. Mire qué precioso. Hay un proceso y en ese proceso, hermano, pasa por el horno. Qué delicioso es comer, hermano, ciertos alimentos. Pero cuando ya esos alimentos están cocinados, porque esos mismos alimentos en un estado, ¿verdad?, crudo, son feos. No tienen el sabor cuando ya han sido pasados por el fuego. Amén. Entonces no tiene el mismo sabor el alimento cuando todavía no ha sido cocinado. Entonces Dios quiere tratar con la vida de cada uno de nosotros y entonces nos pasa, ¿verdad?, por el horno de fuego para que nosotros entonces podamos estar preparados para eso especial que Dios quiere hacer. Bienvenidos nuestros hermanos que han llegado. Ahora, yo puedo garantizarle que si nosotros nos dejamos tratar por Dios, si nosotros le damos oportunidad a Dios, entonces nosotros vamos a experimentar, estamos en Romanos capítulo 4, vamos a experimentar estas tres palabras que van a cambiar nuestra vida, que son la esperanza contra la esperanza. Cuando Dios nos dé una promesa, entonces nosotros esa promesa la vamos a agarrar y nos vamos a agarrar de esa promesa nosotros, y venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros vamos a decir, pero Dios me ha prometido. Pero la palabra de Dios dice y yo lo creo. Y aunque las circunstancias alrededor mío parece que quisieran apagar esa promesa y ahogar esa esperanza y ahogar mi fe, yo voy a mantenerme viendo a Dios y creyendo
en su promesa. Eso vale incluso mucho más. Escuche bien, es un poquito complicado de entenderlo, pero yo sé que usted lo va a entender porque tenemos la mente de Cristo. Dios nos promete, como decía, hay promesas para la nación de Israel, hay promesas para toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero hay promesas individuales. Ya vamos a hablar más adelante un aproximado de cuántas promesas hay en la Biblia. De hecho, María José le compramos una Biblia que se llama Edición Promesas. Hay Biblia para adultos que son edición promesas. Entonces, todos los versículos de la Biblia que son promesas están remarcados, ¿verdad? En un color diferente para que identifiquemos cuáles son esas promesas que están ahí en la palabra de Dios. Algunas son tan comunes que todos las conocemos y hay otras que hay que de verdad escudriñarlas. Entonces, vamos a llegar ahí. La promesa es lo que Dios nos ha dicho en su palabra o que nos ha dicho a través de alguna persona, un siervo de Dios verdadero, por medio del cual él ha hablado una palabra que se llama palabra de profecía, que tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, ¿verdad? Porque es el tiempo que dice que vendrían muchos falsos profetas diciendo cosas que dice Dios y dice Dios y dice Dios, y Dios no está diciendo nada, son ellos los que están diciendo. Entonces nunca se cumplen esas cosas porque Dios no las dijo, las dijeron ellos. Pero cuando realmente es una palabra que es de parte de Dios y es un siervo, una sierva de Dios que se deja usar para que esa palabra salga, eso se cumple. ¿Por qué? Porque Dios no deja caer al piso las palabras que han salido de su boca. Entonces, la palabra profética más segura que tenemos es la Escritura. Entonces, por eso tenemos que escudriñarla y ver qué es lo que Dios nos dice. Dios nos quiere hablar cada día a través de su palabra y nos quiere dar promesa y que nosotros nos agarremos de esa promesa y decir, Padre, en el nombre de Jesús, en esta promesa yo voy a salir y en esta promesa me voy a mantener y no importa, aunque miren las cosas de otra manera, yo lo creo porque está en tu palabra y tú lo vas a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Decíamos que para llegar al cumplimiento de esa promesa hay un proceso y en ese proceso hay un horno de fuego, ¿verdad? Que son las tribulaciones, los problemas, todas esas situaciones que usted dirá, pero ¿por qué Dios no es tan bueno y de una vez nos da lo que nos ha prometido y no nos hace pasar tanto páramo? ¿Por qué? Porque el proceso es necesario. Imagínese, hermano, que le digan a una persona, bueno, ¿usted qué quiere ser? Yo quiero ser doctor. ¿Usted qué quiere ser ingeniero? ¿Usted qué quiere ser arquitecto? Venga para acá, pase adelante. ¿Cómo se llama usted? Fulanito de tal. Venga, le vamos a escribir su nombre, tenga su título. ¿Usted se atendería con ese doctor? Yo no me atiendo con ese doctor, hermano, que le dieron el título así nomás porque él quería ser doctor. ¿Usted le encargaría a un arquitecto de esos que le diseñe su casa? Tampoco. Porque él no ha pasado por el proceso de enseñanza, no se ha equivocado, no se ha quebrado la cabeza y se ha encontrado con problemas que ha tenido que solucionar. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que un médico, ¿verdad? Tiene que estudiar de 8 a 12, 15 años para llegar a ser un médico especialista, hay mucha gente que dice, no, eso no es para mí. Ah, pero cuando ve, hermano, al médico en su consultorio, le ve la casa, le ve el carro, a eso sí quisiera que fuera para usted, pero es que hay un proceso para llegar a todo eso. Entonces, asimismo, en los caminos del Señor, hay procesos que tienen que pasar para poder alcanzar esa promesa. Lo que Dios nos ha prometido requiere un proceso. Entonces, ¿cree usted que ese pedazo de cartón que acredita a un profesional como profesional en alguna rama específica es más importante que todo lo que él aprendió en el proceso? ¿Qué vale más, el cartón o lo que él aprendió? Lo que él aprendió. Entonces, así mismo es. Mire, por eso dice la palabra del Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo las etiqueta, cómo las nombra Dios las demás cosas? Añadidura. Todo lo material es añadidura. ¿Qué es lo principal?
buscar a Dios. Porque nada trajimos al mundo y nada nos vamos a llevar. Así tengamos todos los millones de la tierra y tengamos todos los carros y todas las casas, nada nos vamos a llevar. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? Lo que nosotros buscamos, nuestra salvación, lo que cuidamos con temor y temblor. Entonces, vengo al punto que ahora yo sé que sí lo vamos a entender todos. Una cosa es la promesa del Señor, pero vale más a Dios el proceso. María José estaba quebrándose la cabeza ayer con el álgebra de Baldor. Y decía, yo no puedo poner solo la respuesta. Usted sabe que si usted en un examen o en una tarea presenta solo el resultado y no explica el procedimiento, cómo llegó a ese resultado, no vale. Entonces lo mismo, yo puedo aparecer con un diploma y decir yo soy doctor en medicina. ¿Dónde está? En un trabajo, en un consultorio. Pero eso no vale. Si yo realmente no acredito dónde estudié, dónde hice mi práctica, dónde hice mi residencia y todo lo demás, ¿verdad? Yo no sé mucho de todos esos procedimientos. Mi esposa sabe más que yo de eso. Pero el procedimiento, el proceso para poder llegar a alcanzar esa promesa, vale más. Vale más que la misma promesa. Yo sé que ahora sí me entendió usted. Entonces, lo que Dios nos ha prometido, cualquiera cosa que sea, es añadidura. O sea, lo que Abraham llegó a ser es mayor, ¿verdad? Llegó a ser amigo de Dios, llegó a ser el padre de la fe. ¿Y qué es lo que le habían prometido a él? Le habían prometido que iba a ser padre de multitudes. Y bueno, para eso necesitaba comenzar con el primero, ¿verdad? Con un hijo, y que ese hijo pues tuviera más hijos y esos hijos tuvieran más hijos y así se multiplicara. Entonces necesitaba por lo menos uno para comenzar. Pero un hijo, si un hijo lo tuvo con Agar, ¿verdad? Tuvo a Ismael. Entonces el hijo era más importante que la promesa, no, porque se estaban saltando los procedimientos. Estaban haciendo un procedimiento incorrecto. Dios no le había dicho que el hijo se lo iba a dar con la sirvienta, con Agar. El hijo era con su esposa, era con Sara. Entonces el procedimiento que utilizó no fue el correcto. Y las consecuencias están hasta el día de hoy, como estábamos mencionando. Entonces, tenemos nosotros que estar dispuestos a pasar por el proceso para poder alcanzar la promesa. Para poder alcanzar las promesas. En el proceso se experimentan muchas cosas y no es muy cómodo y mucha gente no quiere pasar los procesos. Yo quiero ser pastor, dicen algunos. O yo quiero tener lo que tiene fulano. Sí, pero no quiere trabajar lo que ha trabajado fulano. ¿Verdad? Alguien decía en estos días por ahí, decía, no, que los pastores no sé qué, tienen que trabajar. Y yo le pregunté, ¿y de casualidad usted conoce cuál es el trabajo del pastor? Yo le estaba comentando antes de que empezáramos a grabar. 3:30, 4 de la mañana me fui a acostar yo para preparar esta palabra. Vamos a ver quién, hermano, se acuesta a 3:30, 4 de la mañana para lo que tiene que ir a hacer el día siguiente en el trabajo. Dice, no, yo salí a las 4 o 5 de la tarde y de aquí para allá, todo lo que sea para mi familia, para mi tiempo, para mi deporte, para la televisión, para aquí, para allá, y mañana a las 8, a las 9 que me esperen en la empresa. Pero el pastor no se desconecta en ningún momento, ¿verdad? A la hora que sea, le escriben, le llaman, le preguntan, que ore por mí, que mire que esto, que lo otro, que aquí, que allá, que no sé cuánto. Y entonces esa persona que decía eso, le digo yo, a mi esposa, no se lo dije a la persona para no hacerla sentir mal, porque esa misma persona, entonces, pastor, usted puede orar por mi familiar, que mire qué tal cosa. ¿Y cree que orar no es un trabajo? Orar es un trabajo, hermano, si a veces uno no quiere orar ni por uno solo, y a estar orando por otro. Entonces, pero después no reconocer el trabajo. Entonces, lo que vamos a ver aquí, hermano, ver la promesa del Señor y saber que el procedimiento no va a ser fácil, ¿verdad?
Hay tres palabras que dijimos que cambian la vida de uno. Y usted dirá, no, pastor, la promesa es la que cambia la vida de uno. No, la promesa es el resultado de pasar por el proceso. Y ya dijimos que el proceso es más importante que el resultado. Amén, como en las matemáticas. Ya lo entendimos, 2 más 2 son 4 y eso no tiene discusión. Entonces, asimismo, no es solo traer el resultado. Aquí está, ¿ven? Me prometieron, porque hay mucha gente que dice, Dios me prometió que me iba a hacer rico. Entonces dicen, bueno, ¿en qué negocio me meto? Y llego a ser rico. Sí, pero el procedimiento tal vez que buscó no era el correcto, ¿verdad? Pero cuando Dios enriquece realmente, como dice la palabra a través del libro de los Proverbios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque hay mucha gente que enriquece de la noche a la mañana, pero esa riqueza le dura poquito. Una porque fue mala vida o porque después le vinieron a cobrar lo que tenía y no era de él, ¿verdad? Usted me entiende lo que yo estoy hablando. La primera palabra, son 3 palabras y con eso terminamos. La primera palabra, usted ya sabe, son esperanza contra esperanza. Entonces, la primera palabra, ¿cuál es? Esperanza. La primera palabra es esperanza. Entonces, esta primera esperanza es lo que significa la promesa que recibimos de parte de Dios. Entonces ya dijimos que cada uno de nosotros hemos recibido muchas promesas como pueblo de Dios, como iglesia, pero hemos recibido promesas también de las cuales nosotros nos hemos apropiado. Cuando estamos leyendo la escritura y sentimos como que esa palabra, hermano, nos toca, y es lo que se llama que esa palabra se hace rema, se hace vida en nosotros. La palabra escrita, tal y como está, es la palabra logos, la palabra escrita, lo que está ahí. Pero cuando leemos esa palabra y como que esa palabra nos brinca a nosotros, como dijo Jesús, estas palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La Biblia no es como cualquier otro libro. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos leyendo la Biblia, el autor está presente. El Espíritu Santo está presente y nos dice, esa palabra es para ti. Aprópiate de esa palabra, agárrate de esa palabra. Esa es una promesa que Dios te da a ti. Usted se agarra de esa palabra y dice, con esta palabra yo voy a mantenerme aquí. Así le pasó entonces a Abraham. Cuando a Abraham lo llamaron, capítulo número 12 de Génesis, después usted le da un recorderis ahí a esa lectura, ya la dimos acá. Prácticamente le dijo, mira, Abraham, tú eres de buena familia, porque no era pobre Abraham. No era pobre, era de buena familia, tenía ganado, tenía personas que trabajaban para él, sea siervos o esclavos, en ese tiempo se acostumbraba así. Ahora pues será como decir, ya no dicen en las empresas, nos reíamos con mi esposa, ya no dicen empleados, ¿verdad? Dicen colaboradores, bueno, pero es un empleado. Aunque le llamen colaborador, es un empleado, ¿verdad? Porque el jefe le dice, haga esto y lo emplea en un trabajo y eso tiene que hacer. Entonces Abraham tenía sus colaboradores, tenía sus siervos, tenía sus esclavos que le decían Señor y que le obedecían a lo que él dijera. Tenía, ¿verdad? Muchas posesiones. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Lo estoy parafraseando en mis propias palabras, le estoy diciendo yo, Génesis capítulo 12. Estás muy cómodo ahí, Abraham, es cierto, lo tienes todo, no te falta nada, pero yo tengo algo mejor para ti. Sal de ahí de tu tierra, de tu provincia, por así decir, de ahí donde tú vives, donde estás con tu familia, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y yo te voy a hacer a ti una nación. Tú aquí eres parte de una familia, tú eres parte de una nación, pero yo quiero hacer contigo una nación. Mire qué precioso. En otras palabras, le dijo, yo te voy a cambiar la vida. O sea, esto que te estoy diciendo te va a cambiar la vida. Dígame si le cambió o no le cambió la vida a Abraham. Claro que le cambió la vida. Y el proceso, hermano, le enseñó muchas cosas. En otras palabras, le dijo, ya no vas a ser el mismo. Cuando nosotros le creemos a Dios, Dios nos promete algo. Miren, Dios ha prometido muchas cosas. El problema es que la gente no le cree a Dios. Pero sale una noticia falsa en algún lado y a eso sí le creen. Viene el diablo a través de un brujo, una bruja, una santera, le dice algo, eso sí le creen. Pero a Dios no le quieren creer la palabra, ¿verdad? Dudan, hermano, del origen y de la veracidad de la Biblia, pero del horóscopo la gente no duda, ¿no?
de los mensajitos que salen ahí en las galletitas de la fortuna, la gente no duda, ¿verdad? Eso sí lo creen. Pero cuando le creemos a Dios, entonces Dios prácticamente nos está prometiendo, nos está llamando y en palabras sencillas nos está diciendo, te voy a cambiar la vida y tú no vas a ser el mismo. Yo podría preguntar, ¿quién de los que estamos aquí le ha tocado experimentar algo así? Bueno, yo puedo decir con toda confianza y con toda seguridad y para la gloria de Dios, a mi esposa y a mí. Dios nos hizo un llamado, hermano, teníamos casa, estábamos recién casados, todos los electrodomésticos y las cosas nuevas, que poco se usaban porque pasábamos trabajando, comiendo fuera de la casa, teníamos automóvil, la casa estaba paga, ¿verdad? No era muy grande, pero la cuadra estaba paga, ya estaba construida la parte donde cabíamos por lo menos ella y yo, ¿verdad? Y lo demás se iba a ir haciendo ahí poco a poco. Teníamos trabajo secular, teníamos salario, teníamos cuentas de banco, teníamos una empresa, ¿verdad? Entonces, y que Dios te diga, sal de ahí donde estás y ve a la tierra que yo te llamo. Hermano, y sin saber dónde. Porque primero nos habían dicho que íbamos a ir a Belice. Y empezamos a investigar de Belice, y mi esposa dice, bueno, allá en Belice hablan inglés británico, entonces empezó a tomar un curso de inglés británico y estudiando inglés británico, y en todo esto estábamos en ese proceso nosotros de preparación para Belice, cuando recibimos otra llamada. Queremos saber si todavía ustedes siguen dispuestos a salir al campo misionero a servirle a Dios, donde Dios los necesite. Ya habíamos hablado mi esposa y yo, y entonces mi esposa dice, sí, seguimos dispuestos. Donde el Señor los necesite. A nosotros nos pudieron haber dicho China, Afganistán, Corea, Japón, Alemania, qué sé yo, Cuba. Nosotros dijimos sí, sin saber a dónde íbamos. Cuando ya dijimos sí, entonces ya nos dijeron, tal fecha, tal hora, hagan sus arreglos para entonces estar allá en la ciudad de Panamá, y de ahí van a viajar a Chiriquí, y así va a ser. Y entonces hasta ahí fue que escuchamos por primera vez que existía una ciudad aquí en Panamá que se llamaba David, porque para nosotros solo existía la ciudad de David que habla la Biblia, ¿verdad? Entonces, que había una provincia que se llamaba Chiriquí. Y empezar a investigar, y bueno, ya había pues por lo menos internet, y entonces empezar a ver, aunque sea por los mapas, y uno miraba y decía, oh, qué montón de cuadritos hay aquí de béisbol, ¿verdad? Porque se miran todos esos cuadritos de béisbol que hay en diferentes lugares, y mira, aquí está el aeropuerto, mira aquí, pero aún así, hermano, uno no sabía, y todo eso nos cambió la vida, nos ha cambiado la vida, pero no nos arrepentimos, hermano, y ha sido un proceso que no ha sido fácil. Y no sigue siendo fácil, pero Dios, hermano, está haciendo lo que Él quiere hacer porque nosotros le creímos a Dios y aquí estamos todavía. Lo que Dios quiere hacer, no lo ha hecho en su totalidad, pero ya con nosotros ha trabajado bastante. A veces no se crea que no se vaya a confundir como dirá, ay, ¿será que los pastores se ponen entonces como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que se acordaban de las ollas de carne? Pero uno es humano, hermano, y uno a veces echa para atrás y dice, ¿y qué hubiera pasado si no hubiéramos venido acá? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué haríamos? Y todo lo demás. Uno es humano y uno piensa eso, pero sinceramente se lo digo, yo no lo cambio por nada. ¿Por qué? Porque donde uno esté no interesa. Lo que interesa es estar en la perfecta voluntad de Dios. Ahí, hermano, aunque esté allá metido en una isla donde no haya más que, ¿verdad? Ahí, pero si ahí está Dios, ahí es importante estar ahí. Entonces, prácticamente, esto, en resumen, hermano, es el evangelio. Creerle a Dios y estar dispuesto a obedecerle a Dios. Como le digo, este mensaje sería, es muy fácil que cualquiera lo predique, pero poder alguien identificarse y decir, hermano, no es fácil dejar a su familia. El día de la madre uno queda viendo para todos lados. Digo, bueno, saludar a mi esposa y felicitarla, y a las hermanas de la iglesia y a la gente conocida, pero si uno tiene su madrecita con vida, uno quisiera ir a abrazarla, y esto, bueno, ahora por lo menos ya se puede ver por la videollamada. A veces uno quisiera, no sé, añora comerse algo, como dicen de allá donde uno,
y no hay, ¿verdad? Si lo puede hacer, lo hace, y si no hay los ingredientes, no se hace. Y hay tantas cosas que humanamente uno podría decir, uno tiene que dejar y tiene que sacrificar para poder entonces obedecer a un llamado, porque Dios ha prometido hacer algo y no importa el tiempo que pase. Yo me recuerdo de cosas que Dios nos ha prometido como iglesia, aquí, congregación local, aparte de las cosas que Dios nos ha prometido a nosotros como personas, como matrimonio, como familia, pero cosas que Dios le ha prometido a esta iglesia. Y muchas personas que estuvieron y escucharon lo que Dios prometió, yo les dije, yo no sé si van a pasar 25 años, yo no sé si estaba, hermano, profetizando, porque dice la Biblia que en parte hablamos y en parte profetizamos. Y yo le dije a muchas de esas personas, porque a veces gente me dice, pastor, ¿y cuándo va a ser eso? Yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo va a ser, hermano? Si el tiempo lo pone Dios, no lo pongo yo. Y yo le dije, yo no sé si nos va a tocar como a Abraham, que le dieron la promesa cuando tenía 75 años, allá en Génesis 12, y allá en Romanos 4 están hablando que Abraham era casi de 100 años, habían pasado casi 25 años. Pero lo que Dios promete, Él nunca se olvida de lo que prometió. Y aquel que mantiene su esperanza en aquella promesa y esa esperanza la mantiene alimentada por la fe, sabiendo que el que lo prometió es poderoso para cumplirla, hermano, se va a cumplir. No importa si pasan 25, si pasan 30, si pasan 50, si es con nosotros o sin nosotros, pero se va a cumplir porque Dios ha prometido hacer algo. Amén. Seguimos adelante entonces. Si nosotros nos atrevemos a creer lo que Dios nos promete, por eso estamos hablando, la primera palabra, la primera esperanza es esperar en algo que Dios nos prometió. Creer, y eso entonces, mire, si nos atrevemos a creer lo que Dios nos prometió, Dios nos hará a nosotros otras personas, Dios nos va a transformar. Él va a ser, hermano, como Él quiera con nosotros, nos va a cambiar la familia. O sea, los cambios que necesite nuestra familia, Dios los va a hacer. Y tenemos que creerlo. Usted dirá, ay, pastor, mi familia es caso perdido. Yo le he hablado, yo he orado y yo he esperado y han pasado tantos años y más bien ahora los miro más lejos que lo que antes los miraba. Bueno, Dios, hermano, lo puede hacer. Dios puede cambiar nuestro futuro, claro que sí. Nosotros podemos tirar líneas y decir, bueno, así como están las cosas, yo lo que veo es tal cosa. Eso es lo que usted y lo que yo vemos. Pero ¿qué es lo que Dios está viendo? ¿Usted me está entendiendo? Una cosa es caminar por fe. Estamos tristes, estamos de duelo, estamos angustiados, estamos preocupados, pues hay muchos lamentos. Usted escucha a la gente, hermano, queja de esto, queja de lo otro, reniega de esto, reniega de lo otro. Todo eso es lamento. Pero Dios puede hacer que ese lamento se cambie en baile, se cambie en gozo, se cambie en alegría. ¿Qué es lo que hace que eso cambie? Que nosotros recibamos y creamos una promesa de parte de Dios. Dios, hermano, nos va a transformar. De hecho, nuestras vestiduras espirituales, cuando nosotros estábamos alejados de Dios, ¿cuáles eran? Las vestiduras, hermano, de un pordiosero, de un harapiento. De hecho, la palabra de Dios va más allá y dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. También ejemplifica, ¿verdad? A través de la parábola del hijo pródigo Jesús, cuando dice, hermano, que aquel estaba allá trabajando, buscando darle de comer a los puercos y queriendo quitarle la comida a los puercos porque tenía mucha hambre. Y la ropa con la que él había salido, ¿verdad? Tal vez salió era el hijo, hermano, del dueño de la casa, ¿verdad? Y tenía muchos jornaleros. Entonces recibió su herencia. Entonces la mejor ropa que en ese tiempo podía existir, él la tenía. Y toda la plata que le habían dado de herencia, él la tenía. Y llegó allá a malgastar y a gastar. Y bueno, me imagino yo que después lo que le fue quedando cuando se le acabó la plata fue sus prendas, su ropa, y necesitaba comer, dónde alojarse. Entonces empezó a vender las prendas o a cambiarlas por alojamiento, por comida. Empezó a cambiar su ropa, sus zapatos, todo lo que él tenía, hasta que se quedó con lo que andaba puesto nada más. Y eso, hermano, sin lavarlo y sin cambiarlo y trabajando con puercos, ya se imagina cómo estaba ese vestido, cómo estaba esa ropa de ese muchacho.
Pero cuando regresa a la casa del Padre, ¿cómo lo reciben? Lo reciben con los brazos abiertos y dijo, traigan un anillo, traigan calzado, traigan un vestido nuevo, porque mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Entonces, cuando nosotros venimos y nos abrazamos una promesa de Dios, creemos, entonces Él nos va a cambiar nuestras vestiduras también. Usted dirá, pastor, ¿me va a cambiar la ropa? También hasta eso se lo puede cambiar, hermano. Para Dios no es nada imposible. Amén. Dios puede hacer todo. Pero estamos hablando más allá, hermano. Lo que más vale es lo espiritual. Porque ¿de qué sirve, hermano, que por fuera andemos relucientes? Si por dentro estamos, como dijo Jesús, como sepulcros blanqueados. Por fuera damos una buena apariencia y por dentro podridos, hermano, de pecado o podridos de enfermedades. Hay mucha gente que viste bien, que le ve la apariencia a uno y uno no se imagina, hermano, no cuidan su salud y cómo andan por dentro. Entonces las apariencias, como dice el dicho popular, engañan, hermano, pero cuando Dios transforma, cuando Dios cambia, lo que usted ve, eso es lo que es. Vamos a hablar así rápidamente, porque estamos diciendo que la primera palabra, esperanza, es esperar en una promesa que Dios nos ha dado. Mientras tomo un poquito de agua, ¿alguien sabe cuántas promesas aproximadamente se encuentran en la Biblia? ¿Cuántas promesas? ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Más de 3,000 promesas, dice la hermana. ¿Quién da más, quién da menos? Vamos a ver. Bueno, yo también había escuchado, como dice la hermana, que más de 3,000 promesas. Habrá que ver entonces la clasificación que cada uno de los que calcula esto utiliza para clasificar algo como una promesa o no, ¿verdad? Pero voy a darle un dato, por lo menos un dato que yo encontré, que es un poquito más conservador y dice que hay 1,260 promesas en la Biblia. Y si nosotros nos atreviéramos, escuche bien, a conocerlas y a memorizar una promesa por día, ¿qué cree que pasaría? ¿Cuánto tiempo llevaríamos para poder aprendernos una promesa diaria? Si yo le pregunto ahorita a usted, dígame una promesa, ¿qué promesa me diría? ¿Cuántas promesas usted se sabe de memoria? No, pastor, ahí en la Biblia hay muchas promesas. Sí, pero ¿cuáles son? Usted las conoce, usted se las sabe. ¿Cuál promesa usted la ha tomado como quien dice, esta promesa es mía? Yo la tomo para mí. Le voy a decir una promesa que yo tomé aproximadamente un poquito más allá de 30 años. Yo creo que ni mi esposa sabe esto. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Una promesa que yo tomé para mí personalmente, y la mantengo. Digo, esta promesa es mía. Me agarro de ella y en ella me sostengo. Desde el verso 5 dice en su parte final, no te dejaré, no te desampararé. De manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Usted escucha que María José siempre que testifica dice, le damos gracias a Dios porque Él siempre nos ayuda. ¿Usted cree que eso es una casualidad? Espiritualmente en su ADN, ella lleva esta promesa también, que yo abracé hace más de 30 años, cuando todavía ni siquiera, ¿verdad? Aparecía por ahí. Sí, ya tenía el nombre, ya sabía que se iba a llamar María José, pero todavía no había nacido, estaba en los lomos, dice la palabra de Dios. No te desampararé, no te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, cuando yo me agarré de esta promesa, yo tenía una amenaza de muerte sobre mi vida, así como usted lo está oyendo. Pastor, ¿a usted lo amenazaron de muerte? Sí, hace 30 años. Me dieron 7 días, o te desapareces o te vamos a desaparecer. ¿Qué le parece?
Y entonces en esas condiciones, hermano, o uno se agarra de una promesa de parte de Dios y uno dice, Señor, tu palabra dice, no te dejaré, no te desampararé, Señor, no me dejes, no me desampares, porque si no, ¿verdad? Ya iba a decir una palabra que escuché por ahí, pero yo creo que no es apropiada. Ya estuviera viendo el zacate, hermano, por abajo. No hubiera existido María José, no hubiera existido Emanuel, ¿verdad? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces hay situaciones en la vida en las cuales, hermano, uno tiene que encontrarse con Dios, tiene que de verdad decir, Señor, necesito algo que me sostenga, algo que me mantenga, y de esa promesa yo me quiero agarrar. Hermano, si son 3,000 promesas, gloria a Dios. Si son 1,200 promesas, gloria a Dios. Y si fuera una sola promesa, gloria a Dios. Lo importante es que usted y yo la creamos, nos agarremos de ella y encaminemos en eso y esperemos el cumplimiento de esa promesa. Así pase el tiempo y los años que tengan que pasar. Como la palabra de Dios dice que Jesús dijo que Él volverá y levantará a su pueblo. ¿Cuántos años, hermano, han pasado de que usted escuchó por primera vez eso? Esa es una promesa. Así como se fue, varones Galileos, como le habéis visto ir al cielo, así mismo volverá. ¿Hace cuánto tiempo escuchamos esa promesa? Pues yo un poco más de 40 años. Y usted pues sacará su propia cuenta. ¿Hace cuánto? Y usted dirá, pero ha pasado tantas cosas. ¿Será que siempre va a venir? Sí va a venir, porque Él lo prometió, hermano. Hoy está más cerca, decía el apóstol Pablo, nuestra salvación que cuando creímos. Yo le invito, y con esto cerramos la primera palabra, que usted dedique el tiempo que sea necesario para aprender la mayor cantidad de promesas. Y si todavía no le ha brincado una así, no se le ha hecho rema y usted dice, esta es la mía, entonces hasta que usted encuentre cuál es la promesa suya. Y aquí no hay, hermano, porque Dios da en abundancia. Así que usted puede agarrarse de 2, de 3, de 4, de 5, de 10 promesas y nadie se ve enojar, ¿verdad? Nadie se va a enojar. Así que lo importante es que usted conozca las promesas de Dios, que usted crea las promesas de Dios. Porque qué bonito, ¿verdad? Nosotros cantamos. Uno de los coros favoritos del hermano Pompilio era: las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. Las promesas. Entonces, el hermano Pompilio conocía la palabra de Dios, conocía muchas promesas y se mantenía, hermano, hasta el último día de su vida agarrado de esas promesas. Y entonces no solamente es cantarlo, es conocer las promesas, es creer las promesas, es tener fe y esperar que esas promesas se van a cumplir. Gloria sea el nombre del Señor. La segunda palabra de las 3 palabras, ¿cuál es la segunda palabra? Contra. Y eso de contra, hermano, es, ¿verdad? Con poner a uno así enfrente del otro ahí. Contra. Eso es confrontar uno con otro. Dice esperanza contra esperanza. Mire, verso 13. Estamos en Romanos, verso 18, perdón. La palabra de Dios dice que Abraham, su fe no flaqueó. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, porque eso es lo que le habían prometido, entre las cosas que le habían prometido, que iba a llegar a ser padre de mucha gente y no tenía ni siquiera un hijo. Y probaba con Sarai y no, nada que aparecía un hijo por ahí. Amén. No se debilitó. No se debilitó al considerar su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto entonces acerca de contra? Es enfrentarse a la realidad. Porque una cosa son las promesas, la esperanza. Ahora viene contra la esperanza. ¿Qué hay contra esa esperanza? La realidad. ¿Cuál era la realidad de Abraham y Sara? Que ya estaban viejos, que biológicamente Sara ya había dejado, dice, la costumbre de las mujeres y los adultos entendemos más a qué se refiere esto. Humanamente hablando, era imposible. Esa es la realidad.
Esa palabra contra es, humanamente hablando, eso era imposible. En las fuerzas humanas, contra todo pronóstico, era imposible. Y esa es la parte en la cual nosotros nos vamos a enfrentar con cada promesa que el Señor nos ha dado. El Señor ha dicho, yo te voy a bendecir. Y uno dice, pero ahora lo que estoy es más endeudado y más problemado que otra cosa. ¿Y cómo es que Dios me va a bendecir? Bueno, sí, las bendiciones no solamente son materiales, pero decimos, pero el Señor dice que nada me va a faltar, pero yo siento que me faltan muchas cosas. Yo te voy a sanar. Aquel que esté enfermo y recibe esa promesa, yo soy Jehová tu sanador, yo llevé tu enfermedad en la cruz de Calvario. Y dice la persona, pero yo sigo enfermo. Espero que Dios me sane o dejo de creer que Dios me va a sanar. Son cosas bien delicadas, hermano. Hay gente que llega a padecer enfermedades y sufrimientos tan grandes y dolores tan grandes que incluso le tienen que inyectar morfina. Morfina es una droga para que puedas sobrevivir y mitigar un poco el dolor. Y hay otras personas que llegan a una enfermedad en la cual en algunos países, y está permitido, ¿verdad?, que pidan una muerte asistida o lo que se llama la eutanasia, que le pongan una inyección y que ya se acabó todo aquí. Entonces esas personas perdieron la esperanza de que Dios los iba a sanar. Y usted dirá, pastor, pero es que no todo el mundo se sana. Hay gente que se muere y se muere enferma. Sí, pero lo que se murió enfermo fue el cuerpo. Porque como dice, hermano, aquella canción, ¿verdad?, de Juan Luis Guerra, y que está basada en la palabra de Dios, en el cielo no hay hospitales. En el cielo la enfermedad no entra. Este cuerpo, hermano, se desgasta, se enferma, se muere, pero este cuerpo, dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, ¿verdad?, del 13 en adelante, que este cuerpo va a resucitar glorificado. Un cuerpo celestial que no va a estar enfermo, que no va a tener ningún dolor. Entonces la enfermedad se acaba. Usted dirá, pastor, pero no siguió viviendo. Bueno, esos son designios de Dios. Pero de que Dios, hermano, cumplió su promesa, la cumplió. La enfermedad se terminó, ¿verdad? Entonces, las realidades. Hay muchas cosas. Según la promesa, siempre van a haber realidades que van a confrontar esa promesa. Y nosotros vamos a tener que escoger, escuche bien, entre creer, seguir creyendo y seguir esperando, seguir teniendo fe en aquella promesa, o ver la realidad y decimos, bueno, si tal vez me lo hubieran dicho hace 2 años, yo lo hubiera creído. Hasta hace 2 años yo seguía creyendo, pero ahorita que ya todo cambió, ya yo no creo muchito. Entonces, ese enfrentamiento de la realidad, hermano, ¡pum!, le debilitó y le mató la fe, y entonces sin fe no tiene esperanza. Ya no cree entonces. Y es el resultado, de verdad, de la ausencia de muchas personas. Pero cuando nosotros enfrentamos nuestra realidad, en algunas ocasiones, a mí me ha pasado. A veces yo no quiero ver las cuentas, porque si miro las cuentas, entonces me enfrento a la realidad, y a veces no quiero enfrentarme a la realidad. Pero hay que enfrentar la realidad. Me dice mi esposa, de todas maneras tenemos que saber, porque hay que ver cómo se va a pagar eso. Y nos enfrentamos a la realidad. Y yo le digo a mi esposa, pero ¿cuánto tiene usted? No, eso no alcanza. Y dice, pero Dios va a proveer. Y hasta el día de hoy, Dios no nos ha dejado avergonzados. Dios siempre ha provisto, ¿verdad? Como dice nuestra hermana, Dios siempre nos sorprende. Hermano, entonces, mira, cómo fue, no lo esperábamos, pero Dios siempre. Entonces la realidad no va a eliminar una promesa de Dios. Si nosotros tenemos esperanza en que esa promesa se va a cumplir, y esa esperanza la estamos alimentando con la fe. Y la fe se mantiene oyendo la palabra de Dios. Porque el oír las noticias, el leer aquí, el ver allá, todo eso es llenarnos
sí, de la realidad que está pasando. Pero no solamente tenemos que ver la realidad, sino que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene vencimiento. La palabra de Dios está vigente. Entonces las promesas de Dios no tienen vencimiento. Uno compra un alimento y dice, ¿cuándo se vence esto? Y entonces, si se le olvidó comérselo, ¿verdad? Y lo saca de la nevera o lo saca de algún lado y dice, esto ya se venció, ya no sirve. Si me lo como me puedo enfermar. Pero usted no puede hacer eso con las promesas de Dios, porque las promesas de Dios, hermanos, no tienen fecha de vencimiento. Esta palabra ha sido dada, dice, para 1000 generaciones. Generaciones van, generaciones vienen y Dios sigue cumpliendo sus promesas. Entonces, enfrentemos la realidad y digámosle a la realidad, el Dios al cual yo le sirvo es más poderoso que tú. No importa quién tú seas ni cómo tú seas, realidad, Dios me lo ha prometido y cómo lo va a cumplir, eso es problema de él, no es problema mío. Yo únicamente tengo que creer. Mira, hay una alabanza muy preciosa, no me acuerdo ahorita el cantante, pero dice, mi trabajo es creer y aferrarme a la fe. El trabajo de Dios es hacer lo posible, algo así, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es hacer que aquello que Él prometió se cumpla. Mi trabajo solamente es creer. Mantener firme mi esperanza a través de la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Así que aquí la esperanza nuestra está siendo alimentada con la palabra de Dios. De repente usted ya había dado por perdida alguna promesa de parte de Dios, ya había perdido la esperanza, pero ahorita, hermano, la esperanza resucita porque uno dice, es que no depende de mí, depende de Dios. Y ahí vamos a la tercera palabra. La otra palabra es otra vez esperanza, pero esta esperanza ya es diferente. Porque esta esperanza nos está diciendo que contra todo pronóstico, las cosas, Dios las va a hacer. Dios las va a hacer. Mire aquí, está diciendo la palabra de Dios. Él no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Si no me equivoco, del verso 19 al 21 de Romanos 4. Siendo casi de 100 años, pero tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortalecía dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, ¿a quién se le ocurrió prometernos algo? A Dios. Si Dios lo dejó en su palabra, o si Dios le plació utilizar a una persona y venir y darnos una palabra de parte de Dios verdadera, hermano, eso salió de Dios. Entonces, si salió de Dios, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No importando las circunstancias, Dios lo va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir esperando, seguir creyendo, seguir glorificando a Dios, porque Dios es capaz. Dios es capaz. Y en muchas oportunidades yo he compartido esa alabanza que escribió un pastor, que su hermana en aquellos tiempos del dengue hemorrágico, le habían diagnosticado dengue hemorrágico y eso en una semana máximo se moría, hermano, en diarrea con sangre y todo eso. Eso es el dengue hemorrágico. Y cuando los doctores dieron ese diagnóstico y le dijeron lo que tiene su hermana es dengue hemorrágico. Y de aquí a una semana, si la medicina no le llega, bueno, vayan preparando todo. Dice que él se metió, hermano, en su habitación. Él se llama Milton Valle, el pastor de Honduras, de La Ceiba. Se metió en su habitación y ahí estaba su piano. Y él empezó a llorar y a la vez a orar y a tocar el piano. Y ahí es donde Dios le inspiró esa alabanza. Y él empezó, o sea, en una oración cantándole a Dios. Y le dijo, tú eres capaz. Y él dijo, Dios es capaz de hacer todo lo que yo esté dispuesto a creer que Él puede hacer. Eso lo dice la palabra de Dios. Al que cree, todo le es posible.
Al que cree, todo le es posible. Entonces él creyó y para la gloria de Dios su hermana no se murió. Dios la sanó. No voy a decir que entonces las personas que oraron por un familiar, por un enfermo y no se sanó, entonces no creyeron. Claro, es que el que las cosas ocurran o no ocurran, al final depende de Dios. Pero nuestro trabajo es creer en Dios, esperar en Dios, y Dios sabe su perfecta y soberana voluntad que Él va a hacer, y la voluntad de Dios siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta. En lo personal lo digo y lo he dicho en muchas ocasiones. O sea, muy bonita, y yo le agradezco a Dios lo bueno y lo malo que me ha pasado en la vida y todo. Pero de nada me serviría haber vivido lo que he vivido si al final de cuentas yo me perdiera y me fuera a condenación eterna. De nada me serviría. De nada me serviría a mí, porque esto es así, una parte pequeña comparado con la eternidad. Entonces, ¿de qué me sirve a mí pasar aquí una parte tan pequeña viviendo en la tierra si después voy a estar eternamente alejado de Dios? Yo un día le dije a Dios, yo no sé si hice bien o hice mal, pero yo le dije: Dios, si yo me voy a perder y te voy a fallar, pues mejor quítame la vida. Así que si un día, ¿verdad?, Dios me quita la vida, no sé, de alguna manera, pues será que yo me iba a descarriar para otro lado. Entonces tengo que mantenerme en este camino, ¿verdad? Y seguir creyendo que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a hacer y no depende de mí. Entonces esa tercera palabra, esperanza, significa que yo voy a esperar en el poder de Dios. Por eso dice que él se mantenía glorificando a Dios. O sea, tenemos que recordarnos quién es Dios, porque a veces cuando vemos las circunstancias se nos olvida quién es Dios. Y creemos que el virus, creemos que la economía, creemos que la política, creemos que esto, que lo otro es más grande que Dios y Dios no lo va a poder resolver. Hermano, toda la humanidad junta no puede hacer lo que Dios puede hacer. Dios de un día para otro, hermano, cambia todas las cosas. Así que nosotros tenemos que creer y esperar, esperanza contra esperanza. Entonces estas tres palabras son las tres palabras que le cambian la vida a cualquiera. Si usted se atreve a creer en una promesa de Dios, se atreve a esperar y a pasar el proceso contra todo pronóstico, usted va a recibir lo que Dios ha prometido, porque esa segunda esperanza es que Dios se va a encargar de que eso sea posible. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por tus promesas. Ayúdanos, Señor, a conocerlas, a escudriñar tu palabra, Señor, y conocer todas las promesas que tú nos has dejado, Señor. Y que podamos aferrarnos, agarrarnos de esa promesa, apropiarnos de esa promesa, Señor, y caminar, Señor, firmemente, sabiendo y creyendo, Señor, que contra toda circunstancia, contra toda adversidad, tú eres poderoso para hacer cumplir, Señor, como lo hiciste, Padre Celestial, con Abraham. Lo que le prometiste, tú se lo cumpliste. Señor, aunque humanamente, naturalmente, biológicamente era imposible, tú no conoces, Señor, la palabra imposible, porque para ti todo es posible, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a mantener nuestra esperanza en las promesas que nos has dado, Señor, y que podamos tener una fe fortalecida, Padre Celestial, y podamos ver la respuesta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Esta ha sido la palabra que el Señor nos ha permitido compartir, y será entonces hasta la próxima oportunidad, ¿verdad? Vamos a seguir creyendo y esperando que podemos esforzarnos